libro de Efesios, en el capítulo 4, vamos a usar como base bíblica del 1 al 6. Efesios 4, del 1 al 6. El título del mensaje: la unidad con Cristo. La unidad con Cristo. ¿Todos lo tenemos? Para el que nos pueda estar viendo por las redes sociales, usamos Reina Valera del 1960. Es la versión de la Biblia que utilizamos. Amén. Dice la bendita palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y con todos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en esta tarde, Señor, vamos a tener la oportunidad de escuchar de primera mano de tu boca, Señor, a través de este siervo, lo que tú demandas de tu iglesia, de tus hijos, Señor, de aquellos que han venido a los caminos del Señor, aquellos que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor. De ellos tú demandas una manera de vivir, una manera donde se pueda reflejar tu imagen para aquellos que todavía no te conocen. Una manera que solamente, Señor, lo puede presentar al mundo tu iglesia, tu cuerpo, Señor. Así que en esta hora yo te pido que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros a través de tu palabra y que nosotros podamos entender, Señor, lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Así que nos ponemos en tus manos en esta hora, Dios, para que seas tú obrando a través de tu siervo, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad, Señor. Reconocemos la necesidad tuya, la necesidad de tu Santo Espíritu, Señor, para hablarle a tu iglesia. Es tu iglesia, Señor. Así que ayúdame y no permitas que nada de lo que salga de mi boca sea producto de mi corazón, sino que sea producto de tu Espíritu Santo, hablándonos a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Para comenzar, como parte de la introducción al mensaje, yo quiero leer los primeros tres versículos, o los versículos de tres versículos del capítulo 3, para entrar en el contexto de lo que Pablo nos quiere decir. Y dice en el capítulo 3 de Efesios, los versículos 18 al 21, dice de la siguiente manera: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que
Pablo termina con una alabanza en el capítulo 3 y entonces entra al capítulo 4 a pedir la unidad de su pueblo, a decirle a la iglesia qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, cómo es que nos debemos comportar, qué es lo que debemos mirar, ¿verdad? Para alcanzar, porque nosotros debemos tener una meta. La meta es del Así que Pablo pide a Dios en oración que el cristiano sea capaz de la profundidad, la altura del amor de Cristo. Es como si Pablo nos invitara a mirar al universo, al cielo infinito sobre nosotros, a los horizontes ilimitados, a cada lado, a la profundidad de la tierra y de los mares por debajo de nosotros, y dijera: el amor de Cristo es tan inmenso como todo eso. El amor de Cristo es tan inmenso como todo eso. Y no solo que el amor de Cristo es tan inmenso como todo eso, sino que el amor de Cristo es eterno. Porque Cristo estaba cuando se estaba creando todo. Es el creador de todo. Así que lo podríamos explicar de la siguiente manera. Esa anchura es el amor de Cristo, incluye a todas las personas de cualquier edad, cualquier idioma, de cualquier país, están incluidos en la anchura. En su longitud, el amor de Cristo está dispuesto de llegar hasta la cruz. En su profundidad, descendió hasta la experiencia de la muerte. En su altura, nos sigue amando, porque ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Todo lo que pasa a nuestro alrededor, Dios está en control. Puede ser que tú lo veas como una bendición, Dios está en control. Puede ser que tú lo veas como algo que no es tan bendición, Dios está en control. Dios está en el control de todo. Nada está fuera del control de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Entonces, ¿dónde está? Si usted va a Hebreos 7:25, va a encontrar que está en la presencia del Padre, intercediendo por usted y por mí. Vamos a leerlo de la Biblia. Mire cómo dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Todo aquel que se acerque a Jesucristo, Jesucristo va a vivir por la eternidad intercediendo por usted y por mí. Eso no va a fallar. Él va a estar ahí haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Y ya después de salvado, Él no lo va a perder. Ya después de salvado, Él no lo va a perder. Él lo va a seguir guardando. Él lo va a seguir fortaleciendo para que usted pueda seguir caminando en el caminar correcto con Jesucristo. Así que Pablo termina ahí ese capítulo 3 con una alabanza. Dios puede hacer por nosotros mucho más de lo que nosotros somos capaces de pensar y ver. Mucho más de lo que usted se puede imaginar. Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Y lo hace por nosotros, ¿en dónde? En la iglesia y en Cristo. El designio de Dios es que todas las personas y las naciones lleguen a estar unidas en Cristo. Para llegar a alcanzar esta meta, Cristo necesita que la iglesia vaya a hablarle a todo el mundo de su amor. Cristo
necesita de usted y de mí. Cristo necesita que usted vaya a hablarle a los demás. Y para que los demás crean lo que usted diga, usted tiene que tener una manera de vivir que vaya de acuerdo con la Escritura, para que esas personas le presten el oído a usted y puedan entender, no solo me habla de la Biblia, sino que también vive como dice la Biblia. Usted no va a seguir un maestro que no practica lo que le enseña. Usted sigue al maestro que usted ve que lo que él enseña, él lo pone en práctica. Y lo que él enseña es exitoso en su vida. El maestro que lo que te enseñe no lo practica, tú no lo puedes seguir. Tú tienes que seguir al que practica lo que te enseña, porque ahí tú ves el resultado. Así que Pablo ahora pasa al capítulo 4 de Efesios a enseñarnos cómo es que Dios Padre quiere que sea la iglesia. ¿Cómo es que Dios Padre quiere que sea la iglesia? Entonces, no podrá hacerlo, no, la iglesia no va a poder ayudar en el evangelismo, en poder seguir predicando el evangelio, a menos que sus miembros estén unidos. En la iglesia tiene que haber unión. Porque si usted o yo invitamos a alguien que no conoce del evangelio y cuando llega a la iglesia no ve unidad, sino que ve cada uno por su lado, cada uno buscando lo suyo, va a decir, eso veo en el mundo, eso tengo en el mundo. Muchas personas a mi alrededor, pero nadie me ayuda, nadie me habla, nadie me aconseja, nadie me ayuda, nadie se acerca en mi necesidad. En la iglesia, todo eso, porque somos un solo cuerpo. Somos muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Así es como la Biblia habla de la iglesia. Y en su cuerpo todo es necesario. Usted no sale por la mañana y deja uno de ellos. No, usted va completito. ¿Ya? Porque así lo creó Dios. Y en la iglesia, para que la iglesia esté completa, tenemos que estar todos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, todos de acuerdo. Así que, basado en eso, entonces vamos a pasar a leer los primeros 6 versículos del capítulo 4. Y vamos a ver cómo Pablo nos habla en esos primeros 6 versículos, donde nos dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andáis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que cuando una persona ingresa en cualquier sociedad o asume la obligación de vivir una cierta clase de vida, y si cumple esa obligación, entorpece el objetivo de esa sociedad, de ese club, de todo. Por eso que usted ve los clubes, ¿cómo van todos? Uniformados.
y llevan todo el mismo uniforme. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa a ese club. Y le dice a los demás, no, yo pertenezco a este club. En la iglesia es igual. Todos tenemos que tener lo mismo, la palabra de Dios. Todos tenemos que tener la misma vía, la misma meta, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la meta del cristiano? Un día poder llegar al cielo. ¿Quién es el ejemplo del cristiano? Jesucristo. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Llegar a la estatura de ese varón perfecto, Cristo Jesús, que dio su vida por ti y por mí, que fue y murió en la cruz, que estuvo dispuesto a darlo todo por mí y por usted también. Así que la meta es esa. Aquí Pablo hace la descripción de la clase de vida que debe vivir una persona cuando está en la comunión de la iglesia cristiana. Esto no es para el mundo, esto es para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, aquí están las directrices de Pablo para cómo es que debe vivir la iglesia. ¿Cuáles son los frutos que la iglesia debe tener para enfrentar el mundo? Para ser imagen de Cristo. Y aquí en los primeros 3 versículos, aquí tenemos 5 de las palabras más grandes de la fe cristiana. Y las vamos a ver una a una. Y vamos a empezar por la humildad. La humildad cristiana viene del conocimiento propio. Es la virtud por la que una persona llega a ser consciente de su propia indignidad como resultado del más íntimo. La persona que verdaderamente es humilde reconoce sus virtudes, pero también reconoce lo que le falta, lo que no tiene. No es capaz de decir yo lo puedo todo, no, porque él sabe que hay muchas cosas que él no puede hacer, pero él sabe que hay un Dios en los cielos que lo ha llamado, que a través del Espíritu Santo lo ha buscado y lo ha traído a sus caminos, y él tiene ahora donde él confiar y donde él soportar, aportarse. ¿Para qué? Para poder salir a predicar el Evangelio. Él conoce sus debilidades, pero ahora confía en el poder del Espíritu. Y como él conoce sus debilidades, pues no camina por caminos que lo van a hacer caer. Porque ya conoce lo débil que es. Él sabe que por su propia fuerza no lo puede solo. Él sabe que depende de una palabra, de un Dios vivo, en quien confiar para poder seguir adelante. No da marcha atrás. El humilde no da marcha atrás. Reconoce sus debilidades, pero no da marcha atrás. Así que la humildad cristiana se produce cuando nos colocamos al lado de Cristo y cuando consideramos lo que Dios espera de nosotros. Dios es la suma perfección y es imposible satisfacer a la perfección mientras nos comparemos como nosotros, con otros como nosotros. No. El que es humilde empieza a hacer comparaciones de sí con Cristo. Porque cuando usted se compare conmigo, pues no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Pero cuando usted se compara con Cristo a través de la palabra, entonces usted ve cuántos defectos usted tiene.
Porque el único que es perfecto es Cristo. El único que no pecó es Cristo. Entre usted y yo no va a haber mucha diferencia, porque los dos dependemos del poder de Dios. Los dos dependemos del poder de Dios. Puede haber alguna diferencia que un hermano se someta más que otro, pero no deja de depender de Dios. Siempre hay que estar buscando de Dios todos los días. Nuestra fortaleza viene de Dios. Por eso es que todos los días nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios y acercarnos de la manera perdón, que usted lee un libro. Usted lee un libro de principio a fin. Cuando usted va a la escritura, usted lee de principio a fin. ¿Por qué? Porque cuando usted lee de principio a fin, usted no saca los versículos del contexto donde estaba. Por eso es que hoy yo empecé, antes de a coger los primeros 6 versículos, ¿verdad?, del capítulo 4, pues empecé por los primeros 3, de los últimos 3 del capítulo 3. ¿Para qué? Para seguir en el contexto del libro, en el cual Pablo nos está exhortando a vivir vidas transformadas, a vivir vidas dependiendo del Espíritu. Y en este capítulo 4 nos está enseñando de 4 cosas que son frutos del Espíritu que nos van a llevar al otro nivel, que nos van a llevar a tener una relación más fuerte con Dios, que va a ayudar a que nuestra fe crezca para seguir caminando de acuerdo a la palabra de Dios. Porque nosotros venimos a un mundo donde caminamos de espaldas a Dios. De ahí fue que Dios nos sacó a todos. De ahí fue que Dios nos sacó a todos. Entonces, de sacarnos de ahí, yo no sé cuánto tiempo la mayoría de ustedes estuvo ahí, pero lo más seguro estuvo más tiempo allá que el que lleva en el Evangelio. Entonces, ¿a dónde voy a recorrer? Pues voy a recorrer a la palabra de Dios, al canon de las Escrituras, que ya Dios me dejó sellado. No va a haber nada nuevo. Todo está aquí. Todo lo que nosotros necesitamos para la salvación y la piedad está aquí escrito, inspirado por Dios mismo. ¿Usó al hombre para traer esta palabra? Claro que sí, claro que sí. Pero fueron hombres que Dios transformó su corazón primero antes de usar, que es lo mismo que quiere hacer con todos nosotros. Quiere transformar nuestro corazón primero para que después poder usarnos, para que después nosotros podamos ser ejemplo para los demás, para que usted pueda ser la sal y la luz que este mundo necesita, para que no se siga deteriorando y para que la gente tenga en el mundo un camino a seguir que puedan ver. Porque todos nosotros necesitamos ver las cosas para creerlas, pero cuando nosotros confiamos en la palabra del Señor, empezamos a ver las cosas espiritualmente y entonces empezamos a caminar por fe. Entonces, cuando hay situaciones dolorosas, las podemos pasar diferente al mundo. No gritamos, no lloramos, porque sabemos que Dios está en control. No nos desesperamos, esperamos en Dios, porque sabemos que Dios está en control. No hay justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. Entonces, confiamos en el Señor. Así que Dios es la suma perfección y es imposible satisfacer a la perfección mientras nos comparemos con otros como nosotros. Puede que no salgamos mal parados de la comparación, pero nuestra meta debe ser llegar a la estatura del varón perfecto. Si usted va unos versículos más adelante de donde nosotros estamos, y ahí mismo en el 4, usted va al 13, mire a ver lo que le dice Pablo. Vamos a leer desde el 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Usted y yo. Para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. El 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Eso es lo que hace las Escrituras con nosotros. Llevarnos a esa medida, llevarnos a esa estatura. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Humildad. Para eso necesitamos humildad. Para eso necesitamos reconocer esa ayuda. Reconocer que tenemos esa necesidad. Reconocer que tenemos que venir a los pies de Cristo. Que por nuestra fuerza no lo vamos a lograr. Entonces, que al compararnos con Cristo empezamos a cultivar la humildad. Y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, no vamos a mirar a los demás con desprecio, porque Cristo no los mira con desprecio. Cristo miró la multitud y ¿cómo las vio? Perdidas. Las vio como ovejas sin pastor. Y cuando usted estudia la oveja, es el animal más indefenso que hay. Todos los demás animales, tú los sueltas por ahí y al mes, están que cuando tú pasas por ahí tienen tanta hambre que te comen a ti. La oveja no. La oveja no sabe ni buscar el agua. Tienen que llevarla, tienen que cuidarla. Y así veía Dios a las multitudes como ovejas descarriadas, sin cuidador, sin quien tuviera la preocupación de cada uno de ellos. Por eso entonces yo no puedo mirar por encima del hombro a los demás. Yo no puedo mirar a nadie como que yo soy mejor. No, porque no lo soy. El único que es perfecto es Cristo. Y no lo hizo. No nos miró con desprecio. Al revés, estuvo dispuesto a humillarse, a hacerse hombre, para ir a la cruz a morir, para darnos vida a nosotros. Entonces, nosotros no tenemos por qué mirar a los demás con desprecio y mucho menos mirarlo como menos que nosotros. Porque la Biblia acabamos de leer que con quien tenemos que compararnos es con el que es perfecto. Si usted quiere imitar a alguien, imite a Cristo. Imite a Cristo. Estudie a Cristo en la Escritura y empiece a ser como Él. Tenemos que dejar de imitar al cantante de música urbana, a la Shakira, a la Jennifer López. Tenemos que dejar de imitar esas cosas. Tenemos que empezar a buscar ser hombres y mujeres dignos para los ojos de Cristo. Dignos para Dios. No importa lo que el mundo diga, yo quiero serle fiel a Dios. Tenemos que empezar a decir como Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero cuando decimos así, entonces tenemos que ponerlo en práctica. Entonces tenemos que buscar que mi casa camine en base a ese rumbo, en esa dirección. Ese debe ser nuestro primer punto de evangelización, debe ser nuestra casa. Debe ser nuestros hijos. Si están pequeños, mucho mejor. Porque si no, cuando son grandes es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Así que la humildad cristiana se basa en el conocimiento propio, en la contemplación de Jesús y en las demandas de Dios de conocer su palabra. De eso trata la humildad. En conocer cuán lejos estamos de Cristo, de parecernos a Él, en conocer lo que demanda Dios a través de su palabra y en ponernos en la disposición de aprender todos juntos, de crecer todos juntos, de seguir
buscando a Dios todos juntos, de preocuparnos los unos por los otros. Que si hoy no vi a mi hermanito que el domingo pasado lo vi y trato, pregunto, mira, ¿no tiene el teléfono de fulano para llamar? Ahí hacer una iglesia sólida. Ahí la iglesia crece. Porque los demás van a decir, se preocupan por, me buscan, están pendientes, aunque no necesiten nada. Porque hay muchos de los que están aquí que no es que no pueden venir, no, es que no necesitan nada. Pero uno debe preocuparse, no debe buscarlo, porque Dios lo hizo conmigo. La segunda es la mansedumbre, ¿verdad? En el versículo 2, que empieza con toda humildad y mansedumbre. Por tanto, el hombre que es manso o que tiene el fruto de la mansedumbre es el que tiene todos los instintos y las pasiones bajo control. No sería justo decir que tal hombre tiene un dominio propio total, porque como hombre nosotros no tenemos dominio total. No tenemos dominio total, porque tal cualidad rebasa la capacidad humana. Pero sí sería correcto decir que el que tiene esa cualidad vive totalmente bajo el control de Cristo. La persona que es mansa vive totalmente bajo el control de Cristo. Así que la segunda característica de un verdadero cristiano es que es una persona mansa, que vive para servir a Cristo. La tercera dice, soportando con paciencia los unos a los otros. La paciencia o longanimidad, que muchas Biblias dicen, describe el espíritu que nunca cede y que porque soporta todo hasta el final, cosecha la recompensa. Es aquel que ya sabe para dónde va, sabe lo que quiere y no importa lo que le pase a su alrededor, ni las situaciones, ni los problemas, no le quita la concentración, no quita su mirada de ya a donde la ha puesto, que es en Cristo. Entonces, puede soportar la injuria, puede soportar los insultos sin amargura ni queja. Todo lo perdona. ¿Sabe por qué todo lo perdona? Porque está consciente de todo lo que Cristo le ha perdonado. Está consciente de lo malo que era. Está consciente de todo lo que Cristo hizo por él. Entonces, no se enoja, no se molesta. ¿Sabe por qué? Porque está consciente de la recompensa, de lo que espera, de su corona, de una vida eterna con Dios. No pone en juego nada de eso. Porque está convencido de que el que le ofreció lo va a cumplir. El único que tiene un futuro cierto es el cristiano. Las personas que no han venido a Cristo, el futuro es incierto. No saben para dónde van. No saben dónde van a terminar. Pero el cristiano sabe. El cristiano sabe porque Jesucristo le dijo, voy a preparar moradas. El cristiano sabe que termina en las moradas celestiales. Porque el que se lo prometió es el único que no falla. Es el único que no cambia. Es el único que no miente. Es el único perfecto y vive de la eternidad a la eternidad. Así que si él dijo que iba y que viene, vuelve.
Porque todo lo que dice la Biblia, todas las profecías que habían en el Antiguo Testamento, se cumplieron en Cristo. ¿Cómo no va a cumplir su regreso? Si su nacimiento estaba escrito 400 años antes de nacer. ¿Y dónde iba a nacer? Por eso cuando los sabios llegaron a donde Pilato, Pilato mandó a buscar a los maestros. ¿Dónde dice la Escritura? El profeta dijo que en Belén. 400 años antes. Por eso es que nosotros podemos confiar en la Escritura. Porque todo lo que dice es verdad. Es el único libro que tiene la verdad. Es la profecía más perfecta, dice Pedro. Así que soporta todo hasta el final, cosecha la recompensa. La paciencia es el fruto del Espíritu que soporta los insultos, las injurias, sin amargura ni queja. Es el fruto que puede sufrir a las personas desagradables, puede tratar a las personas desagradables con cortesía y a los tontos sin irritarse. Es esa persona. Es la persona que tiene el fruto de la paciencia. Que sabe quién ha creído. Y no vale la pena ponerle atención a un insensato que lo que trata es sacarte de tu forma de pensar, de tu tranquilidad, de tu paz que tienes a las Escrituras. Porque una de las cosas que trae la cruz es paz para con Dios. Que de ser enemigo te convierte en hijo. Así que lo que nos permite conocer mejor el sentido de esta palabra es el hecho de que el Nuevo Testamento aplica repetidas veces la paciencia de Dios. Vamos a ver unos cuantos versículos. Vamos a ir a Romanos 2:4. Mire la pregunta que hace Pablo a los romanos. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Si Dios no ha venido, o si tú todavía estás vivo y no te ha pasado nada, y si tú todavía tienes la oportunidad de arrepentirte, es por la paciencia, es por la benignidad de Dios para con cada uno de nosotros. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan a salvación y vida eterna. Pero no nos quedamos ahí. Vamos a 1 Timoteo 1:16. Mire cómo dice la palabra del Señor. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrán de creer en Él para vida eterna. Eso es Pablo a Timoteo, diciendo, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrán de creer en Él para vida eterna. Para ejemplo, para ti y para mí. Que lo que Cristo hizo en Pablo, lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque Pablo no es mejor que nosotros.
es un miembro de la iglesia de Cristo. Mire cómo dice en Primera de Pedro 3:20, capítulo 3, versículo 20. Lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué está diciendo Pedro? Que mientras a Noé se le dio la encomienda de construir el arca, y tenemos que ver que en ese tiempo no había llovido todavía, que todo era que se regaba y era un vapor, pero no había lluvia. Y a Noé se le aparece el ángel del Señor y lo advierte y le da la encomienda de hacer el arca. Y mientras Noé hacía el arca, estaba predicando. Viene un diluvio, pero a su alrededor, ¿qué lo dieron? Por loco. ¿Por qué? Porque no habían visto la lluvia. No le creyeron. No le creyeron. Pero yo no tengo la forma de ver cómo debería haber sido eso cuando empezó a llover, cuando la puerta del arca se cerró y usted se imagina allá afuera. Y el agua subiendo y usted a golpe limpio con el arca y a grito limpio y Noé, ábreme la puerta, Noé, ábreme la puerta, porque usted no sabía que eso no era parte de Noé. La parte de Noé era construir el arca. Quien iba a cerrar la puerta era Dios. Y cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Nadie la puede abrir. Así que nosotros tenemos que tener cuidado que no se nos cierre la puerta del arca. Que no hagamos como aquellos en el tiempo de Noé y nos hagamos de oídos sordos. Y no es que hace un arca de un diluvio. No es que te pasa. Me lo dijo Dios. Y me imagino la gente siguiendo pasando y caminando, era que loco este día. Nunca cae una gota de agua. Por eso es que la salvación es por fe. No es por lo que tú te puedas imaginar. No es por lo que tú quieras creer. No, no. La salvación es por fe. Y la salvación viene de Dios. Y el Dios que tú puedes conocer está aquí escrito. Dios. No es que yo me pueda imaginar. Porque Dios te dice en su palabra, mis pensamientos no son como los tuyos. Mis caminos no son como los tuyos. No te imagines que yo camino como tú. No te imagines que yo pienso como tú. No te imagines que lo que yo dije que no puedes hacer, tú lo puedes hacer. No creas eso. No lo creas. No, soy un Dios santo, santo, santo. Te dice el Señor. No hay pecado en mí. No me relaciono con el pecado. Por eso es que estoy alto, alto, alto fuera allá. Pero todo lo sostengo yo. Todo se sostiene. Todo lo sostiene Dios. Así que, si Dios hubiera sido un hombre, hacía tiempo hubiera perdido la paciencia con el mundo. Por su desobediencia. El cristiano debe tener con su semejante la paciencia que Dios ha tenido con él innumerables veces. Por eso usted tiene que ser paciente. Por eso usted tiene que ser paciente con los demás.
Por eso que usted tiene que esperar al que es más lento. No lo puede dejar atrás tirado. Porque Dios está esperando por ti. Pero no lo sigas haciendo esperar. Porque la puerta del arca se puede cerrar. Porque como he dicho otras veces, una de las cosas que nosotros podemos decir es que Dios no dice cuándo vuelve. Es cierto. Dios no dice cuándo vuelve. Por eso puede llegar ahora. Puede llegar mañana. Puede llegar en 10 años más. El problema es que yo quisiera que alguno de ustedes me dijera si saben cuándo va a morir. Ese es el problema que tiene el ser humano. El problema no es cuándo vuelve Cristo. El problema es que yo no sé cuándo voy a morir y cuando yo muera debo estar preparado. Ya debo haber aceptado a Jesucristo y debo estar caminando de acuerdo a su palabra. Y debo estar ejerciendo para lo que fui creado, la imagen de Cristo. Esa imagen la debo estar reflejando. Si no lo estoy haciendo, debo cuidarme, debo buscarme, debo introspeccionarme, debo mirar qué es lo que hay en mi cabecita, cuál es mi meta, a dónde me dirijo, porque me parece que vamos por el camino equivocado. Si no estamos mirando a Cristo, vamos por el camino equivocado. Ese es el verdadero GPS. Ese es el correcto. Ese es Jesucristo, que te va a llevar directo a las moradas celestiales. Ese no se va a perder. A ese no se le va a ir la señal, porque no le hace falta nada de eso, porque Él es Dios mismo, encarnado. Así que, la cuarta, el amor. Mire cómo termina el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La cuarta es el amor. En el griego hay 4 palabras para el amor. El amor eros, que es el amor que se profesa en las parejas. El amor filial, que es el amor entre los que comparten una misma situación, ¿verdad? Alguna misma necesidad. Por eso dice, se hacen filial, se unen en esa necesidad. Está el storge, que es el amor por la familia. Ahora, está el amor ágape, que es el amor de Dios. El tener amor ágape hace una persona, hace que una persona quiere decir que nada que esa persona haga o no haga nos hará buscar para ella, sino lo mejor. Puede ser que una persona venga y que haga algo, puede ser que una persona venga y no haga absolutamente nada, pero como quiera que sea la situación, tú que tienes el amor ágape, tú para ellos vas a querer lo mejor. Eso pasa con los padres y los hijos. Que los hijos seamos desobedientes y cuando nuestros padres nos dicen cositas que es para nuestro bien, porque ellos vivieron primero que yo y saben cómo es que se mueven las cosas en la carretera. Entonces va y te la acerca a tu hijo adolescente. Ay, mamá, si tú estás pasada de moda. No, eso no es así. Sí es así, mijo. Sí es así. ¿Sabe por qué? Porque quien te lo está diciendo verdaderamente te ama y te quiere. Ese es el que te quiere proteger. Ese es el que verdaderamente te ama. Que está en la calle no le importa nada. Que está en la calle no le importa nada. Pero tu mamá, tu papá, tu familia te quieren proteger. Así mismo es Dios. Así mismo es Dios con nosotros. Esta palabra es para protegernos a nosotros. Esta palabra es para que nosotros no caigamos en lo que cayó su pueblo en el desierto. Que lo negaron y se hicieron idólatras, hicieron becerros y empezaron a adorar a otros dioses. Después de haber visto todo lo que Dios había hecho. Cuando
estaban esclavizados en Egipto, lloraron, oraron, Dios le envía, le levanta a Moisés de allí mismo, porque Moisés era hebreo, y Dios lo guardó a él, porque él había dicho el faraón a la partera: todo varón que salga de los israelitas, mátalo. Pero había parteras también temerosas de Dios y no hacían eso. Y cuando el faraón lo llamó y le preguntó: ¿y qué pasó? ¿No las mandé a usted a matar? Esas mujeres son demasiado fuertes. Cuando nosotros llegamos ya han parido. Esas israelitas son demasiado fuertes. Ya han parido. Cuando nosotros llegamos allí, nosotros no tenemos que hacer nada. Dios salvó a Moisés. ¿A dónde lo llevó? Al faraón. Pues la hermana del faraón. ¿Cómo se levantó Moisés? Como un príncipe de Egipto. Pero cuando estaba grande ya, Dios puso en el corazón volver a ver a sus hermanos. Fue a ver a sus hermanos, allá vio un egipcio maltratando a un israelita, intervino, mató al egipcio y lo enterró. Y pensó que nadie lo había visto. Después ve a dos israelitas peleando e interviene en la pelea y dice: oiga, ustedes son hermanos, ¿no? ¿Por qué están peleando? Entonces, que llevaba la mejor parte, que le dice: ¿qué le pasa a ti? ¿Quién te puso a ti? Por buen entre nosotros. ¿Qué? ¿Me vas a hacer como le hiciste al egipcio que lo mataste? ¿Ah? Cuando Moisés oyó eso, mire, viene polvorosa al desierto, 40 años, para que Dios lo preparó allá. ¿Cómo lo preparó? Como pastor de ovejas. Siguió por allá. Usted lee la historia, mire, y lo va preparando. Cuando lo llama, le decía a Dios: pues si yo no hablo, yo de tartamudeo. Entró en esa, no quería seguir las ordenanzas, no quería tener la responsabilidad que Dios le hacía de ir a rescatar a su pueblo. Pero como cuando Dios abre puertas, no la cierra a nadie, hermano. Cuando Dios marca a alguien, a la larga te va a traer. Cuida que no te traigan camado. Que seas tú llegando por tus propias piernas. Cuando Dios te llama, cuando tú sientes ese llamado en tu corazón, cuando tú sabes que las predicaciones tocan tu corazón, no hagas fuerza. Ven, hazle caso a Dios. Cuando tú entiendes que la palabra del Señor es lo que va a transformar tu vida, hazle caso a Dios. No sigas caminando de espaldas. Si no te ha ido bien, si no te ha ido bien, y puede ser que ahora estés, pero no vas a adelantar mucho. No vas a adelantar mucho, porque todo está bajo el control de Dios. Y Dios sabe lo que es mejor para ti. Así que no te va a seguir dando para que tú te pierdas más. No te lo va a hacer. No lo creas. Cuando tú veas que aparecen cosas en tu vida que te apartan de Dios, no son bendición de Dios. Yo no sé de dónde es la bendición, pero de Dios no es. Ahora sí te puedo decir que hay un enemigo de Dios que te quiere apartar de Dios. Así que aunque nos perjudique o insulte, nosotros no sentiremos nunca hacia esa persona menos que amabilidad y benevolencia.
es la habilidad de mantener una buena voluntad y conquistarle con los que no la tienen con nosotros, ni son amables ni nos gustan. Pero nosotros sí podemos tener ese amor. Y entonces siempre vamos a poner el poder dar ejemplo y no defraudar a Dios después que estamos en los caminos de Dios, que las personas saben que somos cristianos, pues entonces tratamos de caminar rectamente. ¿Por qué? Porque nos preocupamos más por hacerle daño al evangelio que por lo que nos hagan a nosotros. Porque podemos poner primero a Dios antes que nosotros. Pero eso no es tan fácil. Por eso es que nosotros necesitamos la búsqueda diaria de Dios, de fortalecer la relación a través de la oración y la lectura de la palabra y estudiar la palabra. Así que estas 4 grandes virtudes de la vida cristiana: la humildad, la mansedumbre o amabilidad, la paciencia y el amor, desembocan en una quinta virtud, que es la paz. La paz se puede definir como la debida relación entre las personas. Esta unidad, esta paz, esta debida relación se puede conservar solamente de una manera. Cada una de las 4 grandes virtudes cristianas depende de la negación del yo. Las primeras 4 dependen de tu negarte a ti mismo, de tu reconocer lo malo que eres y de tener necesidad de Dios, de que el Espíritu de Dios te moldee. Mientras el yo sea el centro de todas las cosas, esta unidad no podrá existir en la iglesia. Mientras usted y yo pensemos más que usted en usted y yo en yo, nunca nos vamos a poner de acuerdo en nada. Porque usted siempre va a tener algo de qué quejarse. ¿Sabe por qué? Porque usted está pensando en usted. Pero cuando nosotros como iglesia ponemos a Cristo primero, entonces estamos de acuerdo. Porque todo lo que hacemos no es para beneficiarnos nosotros, sino para la obra de Dios. Para adorar, alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En comunión, en acuerdo, para que aquellos que lleguen se queden, buscando que ayudar al prójimo a acercarse a Cristo. Eso es lo que hacemos como iglesia. Así que estas 4 virtudes desembocan en la paz. Mientras yo sea el centro de las cosas, esta unidad no podrá existir nunca plenamente. En una sociedad en la que el yo domina, las personas no pueden ser más que una colección desintegrada de unidades individualistas. Si cada uno piensa más que en sí mismo, pues nunca va a haber unidad, porque usted no piensa en nadie más, usted piensa más que en usted. Pero cuando nosotros empezamos a pensar en los demás, estamos pensando como Cristo. Cristo no tenía necesidad de venir por nosotros, pero por amor lo hizo. Entonces fue a la cruz. Pues esa es la imagen que nosotros debemos tener, ese es el ejemplo de que debemos, como dice la palabra de Dios, es mejor dar que recibir. Recibir es bueno, pero la palabra de Dios dice que es mejor dar. Y Dios es tan bueno que cuando tú das, Él busca la manera de que tú sigas recibiendo. Pero cuando tú no compartes, nadie comparte contigo. Pero cuando los demás ven que tú compartes, todo el mundo quiere ser
ser parte de esa bendición. Todo el mundo. Así que cuando yo muere y Cristo se aposenta en su lugar en nuestros corazones, entonces se produce la paz, la unidad, que es la característica suprema de la verdadera iglesia. Así que, ya sabiendo esas cuatro, ya teniendo la paz que desembocaron esas cuatro, entonces vamos a leer los versículos del 4 al 6. Entonces, ¿en qué nos convertimos? En un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor vamos a tener, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todo. ¿Cuál es el beneficio? Tener a Dios como Padre. Tener a Dios como Padre. Dios es Rey, Dios es Señor, pero la cualidad más grande de Dios es la de ser Padre. Es la de entregado a su Hijo para adoptar todos los demás hijos, para ser el Padre de la iglesia, de las multitudes. Así que veamos la base donde se funda la unidad. Número 1, hay un solo cuerpo basado en el amor por Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, y de los miembros, que es su cuerpo. Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Y la cabeza de los miembros de la iglesia, que somos nosotros. Hay un solo espíritu. Y usted sabe que en el griego la palabra para espíritu es pneuma, que también quiere decir aliento. Así que cuando nosotros decimos que tenemos el Espíritu de Dios, es que tenemos el aliento que Dios nos da cuando nos resucitó, cuando nosotros todos en gozo, porque la palabra de Dios dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Entonces el Espíritu te da aliento, te da vida para que puedas comprender su palabra y para que tu fe se pueda fortalecer y tú puedas seguir caminando, predicando el Evangelio. Así que el Espíritu de Cristo, no puede haber iglesia sin el Espíritu, y no se puede recibir el Espíritu más cuando usted lo desee y lo busque a través de la oración y el entendimiento de su palabra. La doctrina es importante. ¿Qué doctrina enseñar? La doctrina es importante porque con la doctrina nosotros aprendemos lo que Dios dice en su palabra. No es otra cosa. No es otra cosa. Eso es doctrina. Doctrina es enseñar. Doctrina es predicar la palabra de Dios todos los domingos. Eso nosotros venimos a hacer todos los domingos. Aprender lo que Dios dice en su palabra. La responsabilidad de cada uno de nosotros es que después que le escuchamos el domingo, practicarla de lunes a sábado. Pedirle a Dios en oración, pon más de mí. Quiero más de ti, como dice la canción. Quiero más de ti. Como dice el salmista, no me sacio de ti. Tu palabra, aunque sea dura, es como miel a mi palabra. Es mejor un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Ya basta para estar fuera de los atrios del Señor. Es el tiempo de venir al Señor. Es el tiempo de buscar, de reconciliarnos, de caminar con Dios. El mundo va de mal en peor. El mundo va de mal en peor. Y si nosotros queremos que nuestros necesitos, nuestros jóvenes, tengan un mundo mejor, tenemos que empezar a hacer el cambio ahora. Tenemos que empezar a mirar a Dios para que ellos tengan ese ejemplo y aprendan.
Porque si no, no le vamos a dejar nada. No le vamos a dejar nada. Y no lo podemos dejar a la merced del mundo. Porque si para usted ha sido duro, para ellos ni se imaginen. Para ellos ni se imaginen. Porque de ahora en adelante las cosas van a seguir empeorando. No se crea que va a venir alguien con una varita mágica, va a ser así y va a arreglar el mundo. No. El mundo solamente lo puede arreglar la iglesia. Hombres y mujeres dedicados a Cristo. A hacer la diferencia. Si seguimos individualmente, nada que vamos a hacer. Nada que vamos a hacer. Hoy en día nos peleamos por cositas tontas, pero no buscamos la verdad del Señor. Así que, número 3, hay una sola esperanza de nuestra vocación. Todos estamos en marcha hacia la misma meta. La meta de un mundo redimido en y para Cristo. Esa debe ser la meta. Nosotros ser parte de esa iglesia, de ese grupo que Cristo redimió y va a seguir redimiendo con el pasar del tiempo hasta que Él venga. Número 4, hay un solo Señor. La primera forma de credo de la iglesia primitiva. Vamos a ir a Filipenses 2:11. El primer credo de la iglesia primitiva dice de la siguiente manera: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el primer credo de la iglesia. Eso es lo primero que tenemos que creer, que Jesucristo es tu Señor y mi Señor. Pero no se queda ahí. Usted va a creer ¿para qué? Para la gloria de Dios. Porque todo fue hecho para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. A través de Jesucristo, que es la cabeza. Los cristianos están unidos porque son propiedad y están al servicio de su dueño y rey. Ahí es que tenemos que llegar. Número 6. Hay un solo bautismo en la iglesia primitiva. El bautismo era corrientemente de adultos. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres llegaban directamente del paganismo. Y del paganismo entraban al cristianismo. Así que, perdón, que el bautismo es la confesión pública que usted hace de fe. Cuando usted se bautiza, usted lo que está es confesando que ahora usted murió a su vida de pecado y que ahora usted va a empezar a buscar a Cristo. Ahora usted va a seguir a Cristo. Ahora usted se va a ser miembro de una iglesia. Ahora usted va a participar de las cosas de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted quiere llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Así que después que confesamos, la número 7, la conclusión es ¿cuál? Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Dios es el Padre de todos los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo más grande de Dios no es que es rey, ni que es juez, sino que es Padre. Eso es lo más grande de Dios. No es que es rey, no que es el Señor, no es que es Dios, no es que es Dios, es que es el Padre de todos nosotros. Eso es lo más grande. Que Dios sea mi Padre, porque Jesucristo me llamó hermano. Pero para que Jesucristo te llame hermano, tú tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Tú tienes que haberlo aceptado como tu Señor y Salvador.
Así que Dios está por encima de todas las cosas. Dios está en control. Dios está detrás de todo. En esta frase se encierra la idea de la providencia de Dios. Dios está detrás de todo este mundo y guiándolo, sosteniéndolo y amándolo. Eso es lo que a nosotros muchos nos olvidamos. Dios sostiene este mundo, pero también lo ama. Y lo ama al extremo de que dio a su hijo. Le dio a su hijo, desembocó toda la ira que se supone que cayera sobre mí, cayó sobre Jesucristo. Así de grande es el amor de Dios. Pero usted sabe por qué es, ¿verdad? Porque Dios es un Dios justo y santo y no te iba a perdonar a ti sin cobrarle a nadie. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados y ese es el Señor Jesucristo. Ese es el Señor Jesucristo. Él fue el que cobró. Él recibió la ira de Dios para que hoy usted y yo vivamos cómodamente, sin preocupación, que después de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, no hay más juicio para ti. Tú tienes entrada al cielo. Hay muchos que no van a llegar. Hay muchos hasta dentro de la iglesia que el día de la verdad Jesucristo le dirá: no te conozco. Y empezarán a alegar con Jesucristo: ay, pues mira, yo oraba, yo ayunaba, yo iba a la iglesia. Mira, yo me espantaba a los demonios. Te conozco, hacedor de maldad. ¿Sabes por qué? Porque yo no veo su corazón, pero Dios lo ve. Dios sabe lo que usted tiene en su mente y en su corazón ahora. Yo no lo veo. Nada. Yo todo dependo de lo que usted me dice. Y para no pecar, trato de no dudar y le creo. Pero ¿sabe qué pasa? Que después Dios saca toda la luz. Y todas las mentiras que me dijo, Dios las sacó a la luz después. Además yo, como tonto, ¿no? Quedó usted, que se engañó a sí mismo. Eso es lo que hacemos cuando mentimos. Cuando mentimos nos engañamos a nosotros mismos. Por eso muchas veces usted tiene que tener cuidado, porque el mentiroso lo más que tiene que tener es mente. No se le puede olvidar. Porque si usted me dice una cosa ahora y a las 2 semanas tiene un hermano y le pregunta y le dice otra, y el hermano va a venir donde mi no, pero no, entonces él me dijo esto y después me dijo otra cosa. Pues vamos para allá los dos. Y entonces cuando te cogen así, te confrontan, te vas enojado. Te vas enojado. Y la culpa es de los dos que te confrontaron. No, la culpa es tuya, porque no fuiste honrado contigo mismo. Lo más fácil es decir, no sé, o me equivoqué. ¿Cuál es lo más difícil? Perdón. El pedir perdón es lo más difícil que se le hace a la persona. Pero el maltratar a los demás es fácil. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Con qué facilidad? Ahí somos profesionales, pero somos amateurs para reconocer nuestras debilidades y nuestras necesidades. Y la necesidad más grande que tenemos es la de Cristo. Así que Dios está en todas las cosas. En esa frase se encierra la presencia de Dios en todas las criaturas. En todas las criaturas. Usted no se le puede esconder a Dios en nada. En nada. Ni se le puede esconder, ni le puede mentir, ni le puede engañar. Dios sabe todas las cosas. El salmista decía: si me voy a los cielos, ahí está. Si me voy a lo profundo del mar, ahí está. Donde quiera está el ojo de Dios. Así que Dios está en todo lugar. En esa frase encierra la presencia de Dios en todas las criaturas. Así que el Evangelio nos dice que vivamos en un mundo que ha sido creado por Dios
y que está controlado por Dios, sostenido por Dios y lleno de Dios. Hoy es el día para hacerte el aliado de Dios, para darle la oportunidad a que transforme tu vida. Hoy es el día, porque de mañana no sé, y de ayer nada puedo cambiar. Lo único que puedo usar el ayer es como referencia para vivir hoy, para no cometer los mismos errores. Amén, iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios. Vamos a darle gracias por su palabra, vamos a pedirle entendimiento para seguir adelante, para vivir para Él. Vamos a pedirle que nos enseñe a vivir en comunión, a aceptar lo que no podamos cambiar y que nos dé la sabiduría para cambiar lo que sí podemos cambiar, para no seguir siendo igual, para poder ser luz y sal, para poder ayudar a los demás, que nos enseñe a amarnos, que nos dé más amor, más paciencia, más benignidad, pero sobre todo humildad y mansedumbre, porque con la humildad podemos reconocer nuestros errores. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, para pedirte que seas tú con cada uno de nosotros, que seas tú bendiciendo nuestra entrada, que seas tú aportándonos, Señor, lo que nosotros necesitamos, Señor, para seguir fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza, Señor, en ti, que eres el Dios amado, eterno y todopoderoso, justo, bueno, pero sobre todo santo, Dios. Enséñanos a confiar los unos en los otros. Enséñanos a fortalecernos como iglesia, Señor. Enséñanos a vivir como ese cuerpo, que todos son necesarios. Que sí hay una cabeza y esa cabeza es Cristo, Señor. Y en la iglesia pues hay unas diferentes posiciones, pero sabemos, Señor, que tú no haces acepción de personas, Señor. Que tú das roles diferentes en la iglesia, pero que todos somos necesarios, Señor. Pero tú no haces acepción de personas, Dios. Así que te pedimos, Dios, que pongas en nosotros el querer como el hacer, de que nosotros nos preocupemos, Señor, por los hermanos que nos están llegando, Señor. Ayúdanos, Señor, a llegar a donde ellos nosotros. Que podamos seguir llevando tu palabra, llegando al evangelio, Señor, y predicando la voluntad tuya, Dios, para poder seguir creciendo, Señor, en la iglesia. Ayúdanos a seguir haciendo la gran función de ir y predicar el evangelio, Señor. Bendice, Señor, esas obras, Señor, que nosotros patrocinamos, Señor, con lo que tú nos das, porque reconocemos que todo es tuyo, Señor, que nosotros somos siervos inútiles sin ti, que todo lo que nosotros hemos aportado es porque tú nos lo has dado, Dios. Reconocemos, Señor, que tú estás en control. Ahora despídenos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia. Y tráenos el jueves, Señor, para estudiar tu palabra. En el nombre de tu amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Saludados los unos a los otros. Señor. El Señor me quite la docecita esta.